31. Junagadh. El tren llevó a Ram Das a la estación de Junagadh. Era mediodía. Estaba sin guía. En la ciudad preguntó a un guardia si había algún Ram Mandir en aquel lugar. Le respondió que había uno aproximadamente a 2 millas de allí, y le señaló el camino que llevaba a él. Ram Das siguió andando, preguntando a menudo por el camino. Finalmente llegó al gran portal del Ram Mandir. Al entrar fue recibido por el Mahant del Ashram, con quien se quedó aproximadamente una semana. Aquí se benefició de la compañía de otros 6 sadhus, que también eran huéspedes del bondadoso Mahant. Todos ellos eran muy amables con Ram Das. Ram efectuó aquí 2 milagros maravillosos. Uno de aquellos sadhus tenía un acceso de fiebre desde hacía 15 días, y pese a haber recibido varios tipos de tratamiento, se encontraba peor que nunca. Estaba postrado en cama, demacrado y pálido. Además estaba descorazonado y preocupado por su enfermedad. En vista de su estado, Ram Das no pudo evitar acercarse a la cama, y sentándose a su lado y ofreciéndose a ayudarlo, empezó a darle un leve masaje en las piernas. El sadhu enfermo, al darse cuenta, se incorporó y protestó, diciendo que era completamente indigno de recibir de él tales atenciones. Lo único que pedía era una bendición de Ram Das para que todo fuese bien al día siguiente. Ram Das dijo que solo era un humilde esclavo de Ram y no tenía derecho para bendecir a nadie. «Bendíceme en nombre de Ram», suplicó. «Bueno, hermano», dijo Ram Das, «que Sri Ram, protector de todos, te bendiga devolviéndote la salud de aquí a mañana por la mañana». Aquella noche Ram debió de andar ocupado en poner bien al sadhu, porque a la mañana siguiente estaba completamente libre de fiebre y andaba por allí animado y bien de salud. Aquella maravillosa curación por parte de Ram, para obrar la cual se había servido del humilde Ram Das, causó bastante sensación en el ashram, de modo que Ram Das se convirtió en objeto de considerable atención y cariño por parte de todo el ashram. 3 o 4 días más tarde cayó enfermo otro sadhu. También él pidió a Ram Das que lo bendijera, como había hecho con el otro. Ram Das rogó de nuevo a Ram, como se le pedía. «Oh Ram, qué poderoso ser eres». También el segundo sadhu se había recuperado al llegar la mañana siguiente. «Toda gloria a ti, Ram». Ram no hizo quedarse mucho tiempo a Ram Das en aquel ashram. Un día se encontró con el mismo Sannyasi que lo había guiado a Dharmapuri. Había manifestado gran simpatía por Ram Das. Volvió a adoptar a Ram Das y lo llevó a otro ashram, perteneciente a un conocido Sannyasi de Junagadh llamado Kashi Giriji. En este ashram, o akada, como lo llamaban, Ram Das era querido por todos los sannyasis. Había unos 15. La intención de Ram, al llevarlo a Junagadh, era permitirle escalar las alturas del famoso monte Girnar, sede del gurú Dattatreya y de la madre Ambaji. Ram Das expresó este deseo a Kashi Giriji, que propuso acompañarlo también en el ascenso. La bondad de Ram es realmente enorme. Se fijó el día y una noche subió los peldaños del Girnar con Kashi Giriji y otros 6 sannyasis que también formaban parte del grupo. El número total de peldaños que hay que subir para llegar a la cima del monte es de unos 9.000. Tras subir 6.000, llegaron hacia las 3 de la madrugada al ashram de un sannyasi llamado Shankar Giriji. Allí se detuvieron a pasar la noche. Hacía un frío muy intenso en el monte. Ram era bondadoso y su vayan era muy dulce. A la mañana siguiente, el grupo siguió subiendo y llegó primero al templo de la madre Ambaji y desde allí, subiendo un tramo de peldaños, llegaron a la más alta cima de aquellos montes. Cuando se acercaban a la cumbre, los peldaños eran irregulares y resbaladizos, pero Ram los condujo a todos sanos y salvos. Allí en la cima están las huellas del gurú Dattatreya. Cada día ascienden el monte cientos de peregrinos para recibir el darshan de aquellas santas huellas. Sentarse al borde del pico y contemplar la panorámica circular
es ofrecer a la mirada la más fascinante panorámica. Los encantadores paisajes que hay por todos lados, las lejanas colinas pintadas de verde y amarillo, la vasta extensión azul del cielo en lo alto y los plateados hilos de aguas centelleantes que corren por las lisas y brillantes paredes de roca, son vistas que elevan al que las contempla hasta regiones que son a la vez místicas y celestiales. De bajada de aquel monte, a medio camino, el grupo visitó algunas cuevas ocupadas por Mahatmas y tuvo el infrecuente placer de poder estar con ellos. Luego se visitaron varios embalses en la ladera del monte. Finalmente, llegaron a mediodía al acogedor ashram de Shankar Giriji. Después de comer, el grupo prosiguió su camino monte abajo y llegaron a Junagadh al anochecer. Al día siguiente todos los sannyasis del grupo se quejaban de agujetas y dolor de piernas. Algunos estuvieron cojeando durante 2 o 3 días, pero Ram era tan bondadoso con Ramdas que éste no sintió dolores ni agujetas en las piernas. Ram lo puso en contacto con 2 jóvenes amigos, Magan Lal y Kanti Lal, que le tomaron ambos gran cariño. En su compañía pasó varios días muy felices. Cada tarde lo llevaban de paseo por los parques públicos y arboledas. Una vez, Ramdas subió en su compañía a una colina llamada Lakshman Tekri. También le presentaron algunos amigos musulmanes del lugar, que fueron todos muy amables con él. Fueron a visitar la mezquita de Datar, al pie de los montes Datar. Mangal Lal le presentó varios amigos de Junagadh, que fueron todos igualmente amables con Ramdas. Magan Lal hizo los preparativos para que viajara a Somat, famoso santuario de gran importancia histórica. Ramdas, en su momento, acudió a este santuario en compañía de un amigo gujarati que lo abordó en la estación del ferrocarril por la gracia de Ram. Aquel amigo, al llegar a la estación de Beraval, tal como había preparado Magan Lal, lo llevó a casa de un rico comerciante local, conocido de Magan Lal. Pero cuando Ramdas fue a visitarlo, estaba acostado con mucha fiebre, y todos los de la casa estaban muy preocupados por su enfermedad. Se sentó junto al amigo enfermo y tocándole el brazo sintió la elevada temperatura. Antes de dejar la habitación, los familiares y amistades allí presentes pidieron a Ramdas que bendijera al paciente de modo que recobrase la salud. Así pues, Ramdas dijo que por la gracia del todopoderoso Ram estaría bien a la mañana siguiente. También aquí manifestó Ram su poder. El paciente se encontraba sin nada de fiebre a la mañana siguiente. Hacía 5 días seguidos con el acceso de fiebre. Por la gracia de Ram ahora lo había abandonado la fiebre y podía ir caminando hasta su negocio. Ramdas estaba alojado en el último piso de su almacén, un edificio enorme. También aquí eran todos muy amables con él. Visitó las ruinas y el templo de Somnath. Entró en la cueva subterránea en la que hay una enorme imagen de Somnath y se quedó de pie ante ella. También aquí sintió estremecimientos de éxtasis en presencia de Somnath. Se bañó en el río a poca distancia del templo. Ya de nuevo, en Beraval, Ramdas, movido por Ram, expresó al amigo comerciante su deseo de visitar Praki y Mudi Gorakhnath y dijo que iría a pie al día siguiente por la mañana temprano. «No, Swamiji», dijo el amable comerciante, «no debe usted ir a pie. Voy a alquilarle una carreta de bueyes, porque el camino que lleva a esos lugares es tan abrupto que ni un coche de caballos pasaría por allí. Además tiene que recorrer una distancia de 16 millas, que es mucha distancia para que la recorra alguien débil como usted». Aunque Ramdas estaba en contra de la propuesta, se vio obligado por el amigo a sentarse en una carreta junto con otros amigos que también iban a Praki. El amable amigo le metió en el bolsillo un pañuelo con 2 rupias para el alquiler del viaje de ida y vuelta a Praki. Salieron antes del amanecer. No llevaban ni media milla cuando Ramdas vio que el cochero pegaba a los bueyes con un grueso bastón.
Por supuesto no soportó ver aquello. Sentía como si los golpes se los estuvieran dando a él en la espalda. Suplicó al cochero que no hiciese daño al buey. Le respondió que los bueyes no tirarían si no les pegaran. Entonces Ram ordenó a Ramdas bajarse de la carreta inmediatamente. Pagó la rupia de su billete, se bajó y siguió a pie el recorrido y llegó a Praki hacia mediodía. De camino pasó cerca de un hombre pobremente vestido que iba cargando un saco. Al ver a Ramdas, se apartó rápidamente y empezó a caminar al otro lado de la carretera. Un poco más adelante se cruzó con otro hombre que iba en dirección opuesta y los dos se saludaron con él. Ram, Ram. Al cabo de otro rato, Ramdas le preguntó por qué iba tan alejado de él, a lo que respondió que era paria. Pero si eres hermano de Ramdas, no hay diferencia. Y hablando así, Ramdas se le acercó y lo tomó de la mano. El otro miró a Ramdas lleno de perplejidad. «Soy de casta de Ed», repitió. «Ramdas es tu hermano», respondió Ramdas. «Un hombre que tiene el nombre de Ram en los labios es superior a un brahman. Para Ram son todos iguales». Hasta que se separaron, Ramdas le estuvo hablando de la gloria de Ram. Luego el hombre tomó un desvío y se separó de Ramdas, que quedó entonces en compañía de un amigo musulmán que llevaba un caballo cargado de mercancías. Aquel amigo, que era de carácter simple como un niño, le hizo disfrutar mucho con su compañía hasta que Ramdas llegó a Praki. Se bañó en el gran estanque en el que desemboca un río, visitó varios mandirs, conoció a 2 sadhus del lugar y luego emprendió el viaje de regreso y llegó al atardecer al santuario llamado Mudi Goraknath. Allí se quedó una noche en compañía de los sadhus del templo, que es una cueva a la que solo se puede acceder bajando una larga escalera de peldaños de piedra. Salió de allí al día siguiente por la mañana temprano y llegó a Veraval antes de mediodía. Lo primero que hizo fue devolver al comerciante la rupia que le había sobrado. Había estado andando todo el camino con entusiasmo, repitiendo, como solía, el sagrado mantra de Ram. Al día siguiente regresó en tren a Junagadh. Maganlal y Kantilal lo recibieron efusivamente. Le insistieron para que se quedase en Junagadh unos cuantos días más. Él aceptó por voluntad de Ram, siempre y cuando se le permitiese permanecer en soledad y pudiese pasar los días en total devoción por Ram y meditando en él. Así pues, Ram mismo ofreció un lugar llamado Ashram del Rishi Mukkun. Se encuentra justo en medio de la espesa selva que cubre una montaña yendo a Girnar, a unas 4 millas de Junagadh. Hay allí un templo en ruinas junto a varios samadhis abandonados. El lugar, por consiguiente, tiene un aspecto misterioso. 32. El ashram del Rishi Mukkun y Dwarka. Ramdas se albergó en este ashram y se quedó en él durante 10 días. Encendía un poco de fuego y se acuclillaba delante a salmodiar el Rambayan toda la noche. El lugar estaba lleno de murciélagos y palomas. Puesto que era un lugar desierto y aterrador, los habitantes del pueblo y los sadhus consideraban un privilegio visitar a los sannyasis que habitaban en un lugar como ese. Algunos de estos bien intencionados amigos al comienzo le informaron de los supuestos peligros del lugar. A todos se les dijo que cuando el todopoderoso Ram protegía, no cabía temor ninguno. Aquí lo visitaban a diario Maganlal y Kantilal. Le consiguieron de unos amigos musulmanes una excelente traducción del Sagrado Corán al inglés, hecha por un maulvi muy conocido de Lahore. El Corán es realmente una gran obra. Ramdas sacó gran provecho de estudiar aquellas enseñanzas del gran profeta Muhammad. Entonces Ramdas recibió de Ram la orden de abandonar el lugar. Así pues, se fue de Junagadh en el tren de medianoche y tras un trasbordo en algún nudo ferroviario llegó a la estación de Porbandar.
De la estación se fue a la ciudad de Sudama Puri. Allí había vivido el bendito santo Sudama, el gran Bhakta de Sri Krishna, y de ahí le venía el nombre de Sudama Puri. De vez en cuando, recordaba aquí la humilde ofrenda de arroz machacado a Krishna y la cariñosa aceptación por parte de éste, y también que en una ocasión Sri Krishna le lavó los pies a Sudama, lo que hizo pensar a Ram Das en la famosa frase de Swami Ramatirtha: un esclavo es esclavo porque es libre. En compañía de 2 sadhus, visitó el templo de Sri Krishna, del que se dice que fue erigido en el lugar donde antaño se encontraba la cabaña de Sudama. Aquel mismo día al atardecer, él y los 2 sadhus, a los que más tarde se añadieron otros 2, formando en total un grupo de 5, salieron a pie en dirección a Dwarka. Era un grupo muy alegre. Había entre ellos un viejo sadhu barbudo, con un gran turbante en la cabeza, gruesa manta cambal a la espalda, un par de sandalias de madera en una mano y una jarra rota de latón en la otra, y un reposabrazos de madera colgando del hombro. Llevaba una chaqueta colchada y un caupín sujeto a la cintura, y fue elegido jefe del grupo. Era un viejo santo sencillo, sin pretensiones, de natural bondadoso e inofensivo. Los sadhus anduvieron alegremente milla tras milla, contando cada uno cosas de sus experiencias. Ram Das estuvo todo el rato o escuchando los relatos o repitiendo el dulce nombre de Ram. Hicieron alto para pasar la noche en una aldea al borde del camino, cuyos habitantes trataron a los sadhus con gran hospitalidad. A la mañana siguiente, muy temprano, el sadhu Ram, el jefe, dio la señal de ponerse en marcha. Despabilándose del sueño, los sadhus se alzaron y, echándose cada uno sus cosas al hombro, se pusieron en camino. Anduvieron todo el día sin detenerse, parando en un pueblo a mediodía y en otro por la noche, hasta que llegaron al antiguo santuario llamado Muladwarka, con lo que habían cubierto en total una distancia de 20 millas desde Sudama Puri. Allí se encontraba el ashram de un sadhu, en el que siempre había un grupo de 20 o 30 sadhus itinerantes. Aquí los recién llegados se mezclaron con los sadhus del ashram en feliz armonía y luego visitaron el templo antiguo. Cuentan que fue aquí donde primero se detuvo Sri Krishna antes de irse a Dwarka propiamente dicha, o Bet Dwarka, como la llaman ahora. Tras seguir un poco más, el grupo llegó a Gomati Dwarka. También este santuario está considerado un lugar importante de peregrinación debido al río sagrado Gomati, que antaño discurría por allí, pero que ahora está seco. Lo que hay ahora en vez de río es un estanque en el que los peregrinos consideran muy meritorio bañarse. Tras obtener el darshan en el gran templo del lugar y pasar un día allí en compañía de muchos otros sadhus viajeros que a diario lo visitan por cientos, el grupo siguió adelante a grandes zancadas, a las órdenes y bajo la guía del venerable sadhu Ram. Al llegar a la estación de ferrocarril, se metieron en un tren que estaba ya todo lleno de otros sadhus. Aquel coche lo llamaban el coche Sitaram. Era verdaderamente generoso por parte de la compañía permitir viajar gratis a los sadhus en ese trayecto. Era una infrecuente bendición de Ram el haber proporcionado a Ram Das la compañía de casi 40 sadhus, mezclados todos, unos con otros, en perfecta amistad e inocencia, como niños pequeños en un juego. Cada sadhu se dedicaba a abrir su atillo o su bolsa para mostrarle al sadhu de al lado las cosas curiosas que llevaba: conchas, rudrakshas, estampas enmarcadas de dioses de distintos santuarios, reunido todo ello durante su peregrinación por toda la India. Finalmente, el tren los llevó a la estación término, una estación pequeña. Allí se apearon y se fueron a la orilla del mar, donde se les permitió embarcarse en 2 vapores que pertenecían a un musulmán. Cuando el propietario dio su permiso,
Hubo un grito de todos los sadhus al unísono. «Muhammad ki jai», «Victoria, Muhammad». Atravesaron el golfo y los sadhus llegaron a la isla de Dwarka. Era ya oscuro cuando llegaron. Se quedaron en una dharmashala a pasar la noche, y a la mañana siguiente el grupo visitó el famoso templo de Dwarkanath. Una indescriptible sensación de arrobamiento y alegría invadió a Ram Das cuando se encontró frente a la imagen de Sri Krishna. Se quedó en el interior del templo durante casi 2 horas en estado de completa dicha, abstraído de todo. Estuvo luego vagando a orillas del mar, saltando de roca en roca, absorto todo el tiempo en la meditación de Ram. El grupo de sadhus se quedó allí durante 2 días. Al tercero, al mando del sadhu Ram, el grupo empezó el viaje de regreso. Ocurrió entonces un incidente que merece reseñarse. El grupo, como solía, se detuvo a pasar la noche en cierto pueblo, y por orden del jefe todos se pusieron en marcha antes del amanecer. El sadhu Ram se había despertado demasiado pronto. Era todavía noche cerrada, y los sadhus se quejaban de que no podían ver bien el camino. Había además otros 2 sadhus que se habían añadido al grupo en el pueblo. Eran jóvenes, uno de ellos completamente ciego, guiado por el otro, que era ciego de un ojo. El sadhu Ram aseguró al grupo que el sol saldría enseguida, pero durante casi 2 horas estuvieron caminando en la oscuridad, dando tropezones, quejándose y saliéndose del camino de vez en cuando, y el amanecer seguía tan lejos como antes. Todos empezaron a pedir muy seriamente explicaciones al jefe de la expedición, pero el viejo sadhu Ram permanecía callado mientras seguía caminando sin dar ninguna respuesta a las adversas críticas lanzadas por sus amigos. También él estaba avanzando a tientas en la oscuridad con gran dificultad, y a cada paso iba siendo cada vez más consciente del hecho de que se había perdido y de que los estaba llevando a todos en dirección desconocida. El grupo siguió adelante sin detenerse, y resultó que se internaron en un lugar de suelo húmedo y poco después en un barrizal. Continuaron caminando y caminando, y al final se encontraron metidos en el barro hasta la rodilla. Ahí todos protestaron airadamente, diciendo que había que parar. La oscuridad era total. Todos estaban forzando la vista, excepto, por supuesto, el pobre sadhu ciego, buscando en el horizonte algún indicio del sol naciente. Pero el sol estaba muy lejos todavía. Algunos sadhus volvieron a quejarse y preguntaron al sadhu Ram qué había que hacer ahora. El sadhu Ram nunca respondía. Tras discutir infructuosamente durante un rato, llegaron a la conclusión unánime de que había que esperar sin moverse hasta que amaneciera, porque tratar de salir de allí podría traer un destino todavía peor, tal vez caer en una acequia o hundirse todavía más en el barro. 33. Bombay. Así pues, pasaron 1 hora de pie en aquella ciénaga con un frío intenso. Finalmente se levantó en el horizonte el llameante carro del dios Sol, anunciando un día de esperanza y alegría. Muchos sadhus del grupo estaban ahora decididos a dejar de seguir al sadhu Ram y formaban grupos de 2 que seguían el viaje por su cuenta. Pero Ram Das, que había permanecido callado durante todo el tiempo, enfrascado con la repetición del nombre de Ram, siguió fiel al sadhu Ram, le ayudó a llevar las sandalias y el lota y lo siguió. Pese a que durante un tiempo los sadhus estuvieron separados, volvieron a encontrarse en la siguiente estación de ferrocarril. Allí todos entraron en el tren que se dirigía hacia el norte. En Birangam había que cambiar de tren. Entre la muchedumbre de pasajeros, Ram Das y el sadhu Ram se perdieron de vista y ya no volvieron a encontrarse. Es probable que el sadhu Ram, que quería dirigirse a Mathura, se subiese a un tren que siguiese hacia el norte. Ram Das, con otros sadhus, entró en un tren que se dirigía a Bombay.
Era tan grande la bondad de Ram que el tren en el que se sentó resultó ser uno que iba a Bombay directamente, sin necesitar trasbordos. El tren estaba a punto de llegar a Ahmedabad cuando en la estación entró un revisor para revisar los billetes. Encontró en el vagón una media docena de sadhus sin billete, y uno de ellos, por supuesto, era Ram Das. Dio la orden de que todos los sadhus tenían que bajarse. En consecuencia, uno tras otro, los sadhus bajaron del coche. Entonces se levantó también Ram Das, pero el revisor, que estaba de pie bastante cerca de él, le puso la mano en el hombro, empujó para sentarlo de nuevo y dijo: «Maharaj, usted no hace falta que se baje. Lo que he dicho no vale para usted». «Oh, Ram, ¿por qué esta preferencia por Ram Das? No, él no tiene derecho a cuestionarte. Tu esclavo está siempre atado a tus sagrados pies, oh Ram, y eso es todo». Una vez pasada Ahmedabad, unos amigos del vagón le proporcionaron fruta y otros alimentos. Luego se dio cuenta de que todos los pasajeros que iban en el vagón a su alrededor eran muy amables con él, pese a que estaba todo el rato en silencio, solo repitiendo el nombre de Ram con el aliento. Hacia las 8 de la tarde, el tren llegó a la estación de Grand Road, en Bombay. Aquí, al salir de la estación, Ram Das, impulsado por Ram, se dirigió directamente a Bhuleshwar. Por el camino tuvo que preguntar de vez en cuando mientras caminaba. Una vez llegado al templo, se quedó a pasar la noche en una de las gradas de piedra del templo interior. Allí, muy cerca del templo, había una gran dharmashala de varios pisos, instituida en nombre de una generosa madre, Janaki Bai. La dharmashala siempre estaba llena. Tenía cabida para entre 200 y 300 sadhus. Hacia las 4 de la madrugada, Ram Das, que estaba durmiendo, se despertó y escuchó una canción realmente embelesante que venía de la dharmashala. El tema de la canción era Radha Krishna. La forma en la que las dos devotas madres la cantaban estaba llena de profunda emoción, y las voces llenaban el aire de un hechizo fascinante. El amor mismo de Krishna parecía mezclarse con la música de sus voces. Ram Das se sintió elevado a las alturas del éxtasis y quedó perdido en él mientras duró la canción. Amanecía. Terminadas sus abluciones en el grifo, Ram Das acababa de regresar a su asiento cuando se le presentó un amigo con un chit o vale y le pidió que acompañase a otros 6 sadhus provistos de sendos chits. «Están todos invitados por un comerciante a comer en su residencia», dijo. De modo que los 7 sadhus siguieron aquel guía, que los condujo por varias calles hasta que se vieron conducidos a la entrada de la casa de su anfitrión. Puesto que todavía no era la hora de la comida, los sadhus se sentaron a la sombra de los árboles en el recinto. Ram Das se acababa de sentar sobre un tronco cuando se le acercó un sadhu que le dijo: «Swamiji, el vale que me han dado lo he perdido por el camino. Llevo 2 días sin comer. ¿Podré comer sin el vale?». La única respuesta que Ram inspiró a Ram Das en ese momento fue darle, silenciosa y gustosamente, su propio chit y salir al instante del lugar. Entonces se puso a vagar al sol como un loco. ¿Por qué decir como un loco? Estaba loco de verdad, loco de Ram. Caminó y caminó. Inconscientemente dirigió sus pasos al fuerte y estuvo vagando en las calles por aquí y por allá. En una esquina, un hombre de rostro afligido y de mediana edad saludó a Ram Das y le ofreció una moneda. Él le devolvió el saludo y le dijo que no aceptaba dinero, pero que aceptaría fruta. Cerca de allí había una madre que vendía plátanos. El amigo compró un plátano con la moneda y se lo dio a Ram Das. Entonces hizo sentar a Ram Das y le contó su historia. Le dijo que había tenido solo un hijo, que era una verdadera joya, que era tan inteligente, tan afable, tenía tan buen carácter, era tan prometedor, tan afectuoso y amable, y también tan guapo,
era un modelo de perfección, y ese hijo se lo había llevado la peste un mes atrás. Desde aquella triste pérdida había estado como loco de dolor por tan triste golpe. Por eso le pedía a Ram Das que le mostrase cómo sobrellevar aquella calamidad. Entonces le respondió Ram Das: «Hermano, afligirte por la pérdida de tu hijo es aferrarse a lo ilusorio, y liberarte de esa pérdida representa conocer la realidad. No hay más que un medio de despertar a esa realidad, y es meditar en Dios». «¿Y cómo voy a hacerlo? No puedo controlar la mente», dijo el amigo. «Pues bueno, empieza a repetir ahora el mantra que Ram ordena a Ram Das que te dé, y verás que el efecto es inmediato». Y dicho esto, le dio el Upadesh del mantra de Ram, y se lo hizo repetir allí mismo durante unos 15 minutos sin parar. Mientras lo hacía, le sobrevino una sensación de alivio. Se levantó entonces y, saludando a Ram Das, le dijo que le había proporcionado la llave adecuada para abrirle las puertas de la paz, y más adelante admitió que desde que había empezado a repetir el mantra sentía tranquilidad y nunca dejaría de repetirlo. Entonces se fue de allí. Ram Das prosiguió su alocado paseo. Cruzó entonces la ancha carretera colindante con los edificios y muelles del puerto. Continuó caminando y se internó en un laberinto de calles y callejones, y más tarde pasó puentes y pasos a nivel. Finalmente se encontró, a eso de las 3 de la tarde, frente a un edificio que le resultaba familiar. Mirándolo bien, descubrió el letrero del hermano Ramakrishna Rao, de profesión pintor retratista. Ram lo empujó a subir la escalera, y en unos minutos estaba en el salón del hermano artista. Era efectivamente su hermano carnal. Fue recibido por el hermano del modo más cordial. Con este hermano se quedó durante 4 días, y además toda la familia fue muy amable con él. Durante su estancia allí, Ram Das estuvo dedicando las mañanas a visitar los distintos templos de Bombay y a los sadhus que residían alrededor de ellos. Pasó una noche al pie de la gran balsa del templo de Walkeshwar, y casi toda la noche estuvo despierto en Rambayan. Por orden de Ram, entonces se propuso partir. El bondadoso hermano Ramakrishna Rao lo acompañó hasta la estación de ferrocarril, y dándole un billete para Nasik, lo dejó sentado en el tren nocturno. La preocupación de Ramakrishna porque nada le faltase era tan grande que insistió en que aceptase un paquete con plátanos, naranjas y dulces. Y el tren se puso en marcha. Ram dio ahora a Ram Das la compañía de otro amigo, que estaba a su lado sentado en el mismo banco. Viajó con Ram Das hasta 2 estaciones antes de Nasik. Durante todo el camino no habló de otra cosa que de Ram. De vez en cuando cantaba sobre Ram alguna canción que componía sobre la marcha. De hecho, era más loco de Ram que el mismo Ram Das. Aquí le estaba enseñando Ram a Ram Das cómo convertirse realmente en loco de él. Era una delicia total disfrutar de lo que decía y cantaba de Ram. Era todo un plan predecretado de Ram, y Ram siempre es bondadoso. Antes de apearse, aquel amigo pidió a otro pasajero, que estaba junto a él y que también iba a Nasik, que guiara a Ram Das y cuidara de él. A su debido momento llegaron a Nasik. El nuevo amigo le guió hasta el exterior de la estación. Puesto que había allí un tranvía esperando, el amigo montó en él, le indicó con gestos que hiciera lo mismo, y Ram Das lo siguió. Al cabo de poco el tranvía estaba lleno de pasajeros y tras sonar la campana se puso en marcha. El conductor, después de picar los billetes de otros pasajeros, había llegado a Ram Das y le dijo que pagara el billete. Ram Das, desde luego, no tenía dinero, ni por consiguiente nada que responder. De todos modos, muchos de los pasajeros que estaban sentados a su alrededor dijeron al conductor casi al unísono que no molestase al sadhu, pues un sadhu no tenía por qué tener dinero,
y que se le permitiera sentarse en el vagón. El conductor, por supuesto, cedió a su defensa en favor de Ramdas. Debían de haber pasado unas 3 millas cuando subió un revisor de billetes. Era un hombre de cierta edad, con bigotes. Llegado a Ramdas, le pidió el billete, pero como Ramdas no tenía billete, el revisor empezó a preocuparse y molestarse, diciendo que no se podía permitir que el sadhu viajara gratis. Cuando se estaba quejando, los mismos amigos que habían abogado por Ramdas con el conductor volvieron a hablar en su favor, pero no impresionaron al revisor. De modo que el único recurso que le quedó a Ramdas fue bajarse. De modo que se levantó y le pidió al revisor que parase el tranvía para poder apearse. Y aquí, otra vez, se impuso el poder de Ram. La actitud del revisor cambió repentinamente. Le dijo que no se preocupase y que continuase el viaje en el tranvía. Las pruebas de Ram llegan a veces sin que se dé uno cuenta. Siempre hay que estar preparado para ellas y hacer frente a todas las vicisitudes tranquilamente y en completa resignación a su voluntad. Entonces no hay pesar, ni decepción, ni miedo de ninguna clase.